Listo. Entonces, creo que Nicolás iba a hacer una pregunta. Bueno, entonces, esto sería la parte de cilindros. Entonces, si hacemos un resumen de lo que... ¿Me iban a preguntar algo? Por ahí vi que alguien quería... Robin, esto, Sí, eh, pero luego para el Nusselt hay que calcular primero el Reynolds para saber qué tipo de ecuación vamos a utilizar y sí, ya pues sí, después con ese rango de Reynolds pues así uno calcula con el área transversal circular, ¿no? Del cilindro. sí, sí, claro. Ese es digamos, el proceso natural. Pero en este ejercicio, ¿qué pasaba? Nos estaban pidiendo la velocidad. Por eso yo vine y traje esto de acá y dije, nos toca ir probando con todos los Nusselt en qué rango nos da el Reynolds y ahí sí poder decir, venga, el Nusselt que me sirve es este. Aunque pues ahí no sé, digamos, pues usted sabe que también esos ejercicios los diseña, digamos, un profesor y puede que él se equivoque al momento de diseñarlos, ¿no? Porque mire que estoy metiendo la segunda ecuación, o sea, estoy metiendo los datos en esta ecuación y creo que me da también dentro del mismo rango. Entonces, por Reynolds, que sería, a Reynolds es la variable a la 0,385 por el número de Pran, que es 0,7255 a la un tercio. No, no, este sí me da por debajo. Bueno, o sea, ¿qué pasa? Bueno, lo que les digo, de pronto el IES porque tiene programado internamente, él da un valor diferente, por lo que estos cálculos son más aproximados. Vuelvo y repito, IES sí tiene la programación perfecta, entre comillas, para calcular todo, digamos, más exacto. Si nosotros llegamos a eso, una aproximación. Pero entonces, lo que quiero decir es lo siguiente con respecto a su pregunta. Yo sé que uno debe encontrar cuánto vale el Reynolds para decir cuánto vale el Nusselt y a partir de eso decir cuánto vale el H. El problema es que a nosotros nos están pidiendo cuánto vale la velocidad. Entonces, tenemos el H, vamos a ir hacia el Nusselt y del Nusselt vamos a ir hacia el Reynolds. O sea, no es un proceso natural como se haría en los ejercicios, pero se puede igualmente hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que para encontrar este Nusselt, como el Nusselt depende del Reynolds y el Reynolds depende del Nusselt, o sea, tendrá una relación de esta forma, lo que nosotros hicimos fue, vamos a probar con este primer Nusselt, ¿sí? Con este Nusselt, como ya tenemos nosotros esto y tenemos esto, nos va a resultar el Reynolds. Y ese Reynolds debe estar dentro del rango o si no, no nos sirve. Entonces ahí venimos y calculamos con otro Nusselt. Y así con otro Nusselt hasta que nos den el rango. En nuestro ejercicio de primerazo, el Nusselt nos dio dentro de este rango, por eso escogimos este. ¿Listo? Ah, listo, listo. Listo, entonces esto sería la parte de cilindros. Al final ayer Nicolás no me envió los ejercicios, de pronto si los tiene para ver si hacemos otro de ahí. El que le dije, Sí, listo, ya se lo envío, qué pena, se me había olvidado. listo. Ahí me envían. ¿Es de placas o de qué es? Reviso. Yo por ahí tenía, no sé si Joseph está todavía en la reunión, que yo había pasado el semestre pasado un IES que hacía cualquier banco de Quizás. tubos. No sé si lo tiene por ahí guardado. Uy, parce. Es que estoy en el celular, pero me meto el computador y lo busco a ver. Sí, porque yo hice un IES que usted solamente le reemplazaba el valor del fluido, las condiciones y le resolvía cualquier sistema de banco de tubos. Entonces, Nicolás, ¿me envía el ejercicio?
Sí, Reynolds. Listo. No me acuerdo cómo era que lo teníamos guardado como tutoría. ¿Qué cosa? ¿El grupo? El IES. El IES decía banco de No, lo tubos. del IES. Banco de tubos. Pero me meto al IES a ver si lo encuentro ahí por recientes. Es de banco de tubos. Ya se lo envié. Listo. Listo, a ver, el ejercicio dice, una corriente de aire de 200, esto ya es banco de tubos, listo, hagamos el de banco de tubos. Una corriente de aire de 280 Kelvin y 3 atmósferas fluye a 3 kilogramos por segundo dentro de un conducto de sección transversal de tanto. El conducto tiene un haz de tubos de 1 metro de longitud y 10 milímetros de diámetro exterior en una distribución alternada con 25 milímetros de paso longitudinal y 20 de paso transversal. En el interior de los tubos hay vapor en condensación a 10 bar. ¿Cuántas filas de tubos se requieren para elevar la temperatura del aire? Nota, para la temperatura de salida tome 350 y súmele el número que da la multiplicación. ¿Esto fue qué? ¿Un quiz? ¿Un parcial? Esto fue el parcial de Yesid del Parce, no estoy semestre viendo pasado. nada. Digo que parcial. Sí, este fue el parcial de Yesid del Estamos Sí, semestre viendo él en la dijo que, pantalla que de... él había dicho que era de un parcial. Que le había dicho. Listo, espere ya. Lo traemos acá y pues lo hacemos. O lo empezamos a hacer. Bueno, acá. WhatsApp. WhatsApp. El WhatsApp. ¿Cuándo es que salimos de vacaciones? ¿La otra semana? El 18. La otra semana. Aunque el Es el parcial, 19 para mí. el parcial de térmico 18. es el 21. Creo que el 18 es viernes, pero como siempre, en la hoja como tal queda que es el lunes 21 que uno sale, ¿no? Solo que uno dice Sí. 18 porque es el fin de semana. Chicas, Yo pero no, porque yo no tengo tengo clase el hasta el lunes, sábado entonces clase. por eso ahí está el 18. ¿Cómo? Exacto. Yo no tengo clase el lunes, por eso salgo el 18. Bueno, el lunes es el día del parcial de térmico, le iban a pelear, man, ay, que porque ya está fuera de las fechas, el man les dijo, no, pero la fecha dice que es 21, es el lunes y yo lo hago, entonces, sí, cuando vayan a térmicos, Pues, pobrecitos. Bueno, una corriente de aire, venga, pero este ejercicio el profesor lo puso ya cuando había explicado flujo interno, ¿o no? Él ¿Cómo? explicó de tubos y él explicó todo lo del sistema de banco de tubos y ahí puso ese ejercicio, dijo que lo había hecho en un parcial y Ok, nomás. sin explicar flujo interno, ¿sí? no, ahí yo creo que ya explicó flujo interno. Porque es que espera, a ver. Pues intentemos resolver. Si tiene flujo interno, pues lo dejamos para después porque yo todavía no he explicado flujo interno, ¿listo? Pero bueno, aquí no sé si el profesor les compartió este PDF. Creo que últimamente no lo está compartiendo porque le quedó muy bien hecho. Él nos compartió un PDF donde está todo.
donde está todo lo de banco de tubos, y yo sobre ese PDF es normalmente que explico. Porque lo de banco de tubos pues es relativamente sencillo y es pues digamos lo más, El lo punto a más, asegurar. sí, exacto. J. Rueda. Acá. Abramos este PDF y revisemos desde acá y ya pasamos al ejercicio. Pille, lo que pasa es que este es el banco pues de tubos. Entonces, espere, lo abro en el PDF normal. ¿Qué pasa? Bueno, aquí pues nos dan una imagen. Esto es lo de la configuración. Entonces, hay que tener mucha atención con respecto a esto. Existen dos planos de bifurcación, el A1 y el A2. Entonces, dependiendo de cuál de estos planos de bifurcación es el que, bueno, no me acuerdo si es que se llama bifurcación, pero creo que sí se llama así. Define, pues aquí cómo va a ir el flujo. O sea, eso es algo así como que si se va a hacer así o algo así como si se va a hacer así. O sea, eso es ahí unas consideraciones que se tiene. Entonces, cuando el arreglo es normalito, pues no nos interesa eso. Cuando el arreglo es alternado, sí nos interesa eso. ¿Y cómo se evalúa eso? Bajamos y aquí nos habla de unas, este no es, esto no es. Esto no es. Acá. Lo que es la velocidad máxima. Entonces, el número del Reynolds es acá. Uy, uy, uy. Acá es idéntico que en el Reynolds de un cilindro. Entonces, Reynolds de un cilindro era densidad, velocidad promedio, densidad sobre viscosidad. Acá vamos a reemplazar esa velocidad promedio por un valor que se va a llamar velocidad máxima. ¿Y cuál va a ser esa velocidad máxima? Esa velocidad máxima va a estar dada pues por si la bifurcación, mira aquí el fenómeno de bifurcación se hace desde el plano A1 o desde el plano A2. Entonces, para una configuración alineada, no nos interesa el plano sobre el cual se presenta la bifurcación, porque el valor de la velocidad máxima vendrá dado por esto, ¿sí? La separación t dividido en la separación t menos diámetro por la velocidad, ¿sí? Si nosotros vemos acá lo de la separación, pues simplemente al estar una distribución cuadrada, pues el ST es esta distancia de acá y pues obviamente va a ser igual al SL, ¿no? Pero si no sucede eso, entonces nosotros tendremos que acudir a la siguiente ecuación, pero esta ecuación nos sirve simplemente para definir si el fenómeno se da en A1 o se da en A2. Entonces, la velocidad máxima puede ocurrir en cualquiera de estos dos planos y se dice que será en el plano A2 si esto se cumple. Entonces, ustedes tienen el arreglo alternado, tienen el valor del ST, tienen el valor del SL y aparte se define otra distribución que es el SD, que es como esta distancia en diagonal entre los tubos, ¿sí? Entonces, si sucede que la S diagonal, que sería esta ecuación, es menor que ST menos D, pues entonces estaríamos en el plano A2. Y si el fenómeno es en el plano A2, vamos a tener otra ecuación de velocidad máxima. Entonces ya la revisamos. Si eso se cumple, la velocidad máxima estaría dada por esta ecuación. Y si no se cumple, pues la velocidad máxima será dada en el otro plano, así como se hacía anterior. Entonces, vamos a copiar todas estas cosas de acá. Las vamos a guardar acá en la biblioteca de imágenes y nos la llevaremos para calcular el del ejercicio en particular que tenemos.
Entonces, básicamente tenemos dos posibilidades. O es esta velocidad, o es esta velocidad. Entonces, si la bifurcación sucede en el plano A2, esto será la velocidad. Y si la bifurcación sucede en el plano A1, esta será la velocidad. Ahora, ¿cómo podemos encontrar eso de la bifurcación? Tenemos un arreglo alternado. Nos dicen que, ¿dónde están los pasos? El conducto tiene una latitud, un diámetro. Entonces, el paso longitudinal será de 25 milímetros. Y el paso transversal será de 20 milímetros. Entonces, lo primero que debemos encontrar será el paso diagonal. Yo lo llamo diagonal porque creo que sí es una diagonal. Es como una hipotenusa. Entonces será el paso longitudinal al cuadrado. Entonces 25 al cuadrado. Más la mitad del paso transversal al cuadrado, que sería entonces 10 al cuadrado. Y todo eso sobre la raíz, pues raíz cuadrada de eso. Entonces de ahí definimos que el paso diagonal será 25 al cuadrado más 10 al cuadrado. Nos dará 26.925. 26.925 milímetros. Ahora entonces necesitamos comprobar si está en el plano A2. Para comprobar si está en el plano A2, dos veces el S sub D menos el diámetro debe ser menor que el S sub T menos el diámetro. Entonces, ¿cuánto es el valor del diámetro? El conducto tiene unas de tubos de 10 milímetros, es el diámetro. Entonces, 2 por 26.925 menos 10 es menor que ST, que es 20 menos 10. Entonces, 2 por 26.925 menos 10. Eso me daría 33.85 es menor que 10. Entonces esto es falso, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la bifurcación se da en el plano A1. ¿Hasta ahí está claro esto? Sí, sí. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, la velocidad máxima vendrá siendo ST. ST es 20. 20 menos 10. Y por la velocidad que lleva el aire. ¿Y cómo sacamos esa velocidad? Nos dicen que la corriente es de 3 kilogramos por segundo. Entonces aquí es importante algo. Entonces, nos dan el M punto, ¿no? 3 kilogramos por segundo. ¿Qué pasa muchas veces? Nos olvidamos que este flujo másico es muy fácil en convertir en flujo volumétrico. Pues nosotros solamente necesitamos la densidad, ya que densidad es flujo másico sobre flujo volumétrico. Entonces el flujo volumétrico será el flujo másico dividido en la densidad. Tenemos aire y muy importante este aire porque es una corriente que se encuentra a 280 Kelvin y 3 atmósferas, ¿sí? Entonces la presión del aire será 298, ¿es que dice? Sí. 280. 280 Kelvin y eso es temperatura. La temperatura del aire, 280 Kelvin, y la presión del aire es 3 atmósferas. Entonces acá nosotros no podemos usar las tablas para encontrar el valor de la densidad, porque el aire está simplemente a una atmósfera. Entonces aquí dice, propiedades del aire a una atmósfera. Mira, aquí dicen a una atmósfera. Entonces,
lo que nosotros hacemos, la ventaja es que la densidad se puede calcular con la ecuación de estado, porque presión por volumen es igual a la masa por RT. Si yo tomo y divido todo esto en volumen, tendría la presión es igual a la densidad por RT. Entonces, la densidad de un gas será la presión a la que está dividida en su constante particular por la temperatura. Entonces, con eso nosotros sacaríamos la densidad del aire. Entonces, esta densidad en este caso será 3 atmósferas, que será pues 3 por 101.3 kilopascales, dividido en R del aire, que es 0,287, y multiplicado por la temperatura, que es 280 Kelvin. Y con eso obtendremos el valor de la densidad. Entonces, 3 por 101.3 sobre 0.287 por 280. Entonces me da un valor de 3.7817 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, el flujo volumétrico de aire será 3, masa, 3 kilogramos sobre segundo dividido en 3,7817 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces el flujo de volumen será 3 sobre 3.7817. Eso es igual a 0,7932 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya tendremos lo que es el flujo volumétrico, pero nosotros necesitamos velocidad. La ventaja también es que antes de entrar al banco de tubos, nos hablan que el aire va por un ducto de sección transversal de 1 por 0,06 metros. O sea, un valor, o sea, tenemos que el área de la sección transversal por la cual va el aire es de 0,6 por 1 metros cuadrados. Entonces el área es de 0,6 metros cuadrados. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque velocidad por área es flujo volumétrico. Entonces, de aquí tendríamos el valor de la velocidad del aire, que será 0,7932 dividido en el área, que es 0,6. Entonces, si dividimos eso en 0,6, nos da que la velocidad que lleva el aire es 1,322 metros sobre segundo. Y ahora sí podríamos calcular el valor de la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima vendría siendo lo siguiente. 20 menos 10 por la velocidad, que sería 1,322. Entonces la velocidad máxima, 20 sobre 20 menos 10 por 1,322. 2.664. 644. Entonces, este sería el valor de la velocidad máxima. ¿Listo? Ahora, tenemos que ir a calcular el valor del Nusselt. Para ello, volvemos al PDF que estábamos viendo al principio. Y aquí tendríamos el valor del Nusselt. El valor del Nusselt nos dice que la forma que tiene es este que está acá, que es C1, una constante, por Reynolds, por el Pran, a 0,36, nuevamente el Pran, dividido en un Pran superficial. ¿Qué es ese Pran superficial? Esto es el Pran del aire a la temperatura de superficie del tubo. Y este Pran será el Pran del aire a la temperatura promedio. ¿Y cuál temperatura promedio? Lo que pasa es que en un banco de tubos, tenemos un banco de tubos, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, pues yo sé que yo sí estuve en mecánica como tal, no sé si Nicolás viene de sede y todavía no conoce la escuela o ya la conoce.
La verdad no la conozco. Bueno, en la escuela, o sea, esto en la realidad, qué es ese banco de tubos? En la escuela, antes de entrar a cualquier edificio, se encuentran unos canales así, de pronto Joseph sí los ha visto, y entonces en esos cajitas, el sistema de aire acondicionado que nosotros tenemos, pues es un sistema pues, bastante bacancito, ¿no? Tenemos un ducto así, y aquí pues viene una cosa así grandecita. Ahí es donde entra el aire, ¿sí? O sea, acá ingresa el aire, tácate. Y acá por afuera se ven unas cositas así. Eso es un banco de tubos. Entonces, ¿qué pasa? El aire, esta es la sección transversal por la que está entrando. Y acá pues obviamente vuelve y sale aire. Pero ¿qué pasa? Ese serpentín también, pues eso parece como un serpentín. Ese serpentín de tubos le quita energía al aire pues, para enfriarlo, para un sistema de refrigeración, pues un sistema de calefacción pues será al contrario, le entrega aire. Entonces, pues claro, el valor del aire en cualquier punto pues va a ser diferente. Eso quiere decir entonces que esta temperatura promedio se refiere a la temperatura con la que entra más la temperatura con la que sale dividido en dos. Así que en cualquier proceso de banco de tubos, desde que usted no sepa la temperatura de salida, debe hacer un proceso iterativo. ¿Sí? Si usted le preguntan a cuánto sale el aire, iteración de una vez. Porque usted no tiene la temperatura de promedio para calcular las propiedades. ¿Listo? En este caso sí tenemos, entonces, bueno, entonces esto sí, pues cuando si tienen la oportunidad, Nicolás, cuando vaya a la escuela, pues los verá mucho. La escuela parece un laboratorio continuo, ¿sí? Sí. Bueno, si llega a ir eso, pues ahí la conocerá, ¿no? Que incluso en refrigeración el profesor nos saca esa a la escuela para, para que revisemos estos procesos, porque pues como le digo, parece un laboratorio, ¿no? Decíamos entonces la temperatura promedio. Lo mismo pasa con este PRAN. Este PRAN es exactamente este mismo PRAN. Esperen un momento, muchachos, un momentico. Ya, qué pena, muchachos. Entonces, este Reynolds, pues ya sabemos cómo se calcula, porque ya tenemos la velocidad máxima. Esto es M, este es C1, estos valores se pueden encontrar en la siguiente tabla. Entonces ya revisamos la tabla en donde se pueden encontrar. Robin, o sea, la temperatura de salida, perdón, esto hay que ya suponerla Hay que en suponerla, este caso. en este caso no, porque aquí ya no la dan. Dice que tomemos la temperatura de salida como si fuera Ah, 350 ah, Kelvin más los dos dígitos. Voy a hacer la misma, la mía, 9 por 5. Entonces, la temperatura de salida será igual a 395 Kelvin pues, para mí. Espérenme, muchachos, 5 minutos, ya vengo, porfa. Listo, ya volví, qué pena.
Entonces, ya tendríamos esa temperatura. En este caso sí la tendremos, pero obviamente si a nosotros nos pidieran cuánto es la temperatura de salida, sí tendríamos que hacer un proceso completamente iterativo. Entonces, ¿de en dónde va la iteración de este ejercicio? Porque es que nos están pidiendo, si lo leemos nuevamente, dicen, una corriente, ¿cuántas filas de tubos se requieren para elevar la temperatura del aire hacia ese punto? Entonces, dice, una corriente, el conducto tiene un haz de tubos de 1 metro de longitud y 10 milímetros de diámetro exterior en una distribución alternada. ¿Cuántas filas de tubos se requieren para esto? Entonces dice acá, ¿cuántas filas de tubos? Filas. No habla de columnas tampoco, ¿cierto? Entonces a nosotros nos toca definir eso. O sea, ¿cuánto es el número? O sea, la respuesta va a depender, va a ser diferente para todos, ¿no? Una corriente de aire de 3 dentro de un conducto. El conducto tiene un haz de tubos de paso longitudinal, interior hay tubos de vapor. ¿Cuántas filas de tubos se requieren para elevar la temperatura? Listo. Entonces, a nosotros pues nos toca definir tanto cuántas filas y cuántas columnas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Mire, L se refiere al número de columnas del banco. Entonces, lo primero que podríamos hacer es definir que vamos a tener 20 columnas. ¿Listo? Si tenemos 20 columnas, ya pues nosotros después miraríamos cuántas filas, ¿sí? Entonces vamos a decir que el número de columnas va a ser exactamente igual a 20 para poder utilizar esta ecuación. Porque si nosotros dijimos, no, pues el número de columnas será 20, ¿sí? Si el número de columnas, perdón, 10, un valor menor, entonces pues nos toca utilizar otra ecuación, pero esa ecuación pues está acá y es otra constante y bueno, obviamente lo mejor es definir primero el número de columnas para que sea esta ecuación. Entonces, vamos a decir que el n sub l, perdón, el nl, número de columnas, será igual a 20 columnas. Con eso solamente nos queda la incógnita de las filas. Entonces, si tomando esto, ya podríamos calcular el Nusselt. Para calcular el Nusselt necesitamos este C1 y necesitamos esta M, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es que el Reynolds máximo debe ser 2 por 10 a la 6. Entonces, antes de cualquier cosa, calculemos el Reynolds máximo. Entonces, el Reynolds máximo será densidad velocidad máxima diámetro sobre viscosidad. Entonces acá nos faltó aclarar algo, ¿no? Nosotros calculamos la densidad a esta temperatura. Entonces voy a borrar eso porque ahí está mal, ¿no? Nosotros tenemos que calcularlo a una temperatura promedio. Que la temperatura promedio para mi caso, que mi código termina en 0.95, es 280 más 395 dividido en 2. Será 337.5. Entonces la densidad no nos daría ese valor que nos dio ahí. Se me pasó eso, ¿no? 337.5. Entonces el valor de la densidad da 3 por 101.3 dividido en 0.287 por 337.5. Eso nos da es 3.1374. Acá también va a cambiar. Acá obviamente esto también va a cambiar. Nos dará, Hoy, señor. y por ejemplo, si se pasa de una atmósfera, pero y el fluido fue a otro elemento, por ejemplo, un metal líquido, ¿se utilizaría la misma ecuación de gas ideal? En metal líquido no habría ecuación de gas, ¿no?
Exactamente, eso le voy a preguntar. No, pues en los metales, o sea, los líquidos, recuerde que son incompresibles, entonces los cambios a la presión pues son muy pequeños. Sí, recuerde que, por ejemplo, el agua necesita 5 megapascales para ser comprimida, entonces hay propiedades que son sensibles a la presión y otras no. ¿Qué propiedades son sensibles a la presión? La densidad de los gases. Las otras no. Entonces, la densidad de un fluido no es sensible a la presión, es sensible a la temperatura, ¿listo? ¿Sí quedó claro? ¿O no quedó claro? Sí. Entonces ahora 0.95619 dividido en 0.6. Entonces la velocidad nos da es 1.5936 y podemos ver cómo haber utilizado el promedio de las estos nos da bastante diferente, ¿no? Nos hubiera quedado extremadamente mal por haber olvidado esa temperatura promedio. 3,1873. Y ahora sí, entonces el Reynolds máximo. Necesitamos la densidad, ya la tenemos, ¿no? 3.1374. La velocidad máxima, que sería 3,1873. El diámetro, que es 10 milímetros. Y la viscosidad, que tendríamos que calcularla a la temperatura promedio. La temperatura promedio es 337.5 menos 273. Será 64.5 Celsius, ¿no? Entonces esto es en Kelvin. En Celsius sería 64.5 grados Celsius. Miremos en qué están en las tablas. Entonces, necesitamos los datos de el aire. El aire 884. Está en Celsius. Entonces acá tendríamos 65 básicamente, 65 Celsius. Entonces entre estos dos necesitamos, ¿qué es? La viscosidad. Entonces voy a hacer aquí la interpolación. Entonces 1.963 y 2.008. Entonces me da 1.9855 por 10 a la menos 5. 1.9855 por 10 a la menos 5. Y entonces el Reynolds nos dará 3.1374 por 3.1873 por 10 sobre 1000 sobre 1.9855 por 10 a la menos 5. El Reynolds nos da 4989.027. ¿Me van a preguntar algo? ¿Por qué fue que ahí se utilizó la de una atmósfera? Porque la viscosidad, el CP, la conductividad, el número de Prandtl no son sensibles a la presión. No importa. ¿Listo? La densidad sí depende de la presión y de la temperatura. Estas cantidades dependen solamente de la temperatura. ¿Listo? Ah, vale, vale, vale. Gracias. Listo. Este es el valor del Reynolds. Entonces nos sirve. Y ahora sí, el Nusselt será una constante por Reynolds a la M por Prandtl. ¿Por Prandtl a la qué? Por Prandtl a la 0.36. Por la razón entre el Prandtl y el Prandtl superficial a la 1/4. Entonces, necesitamos calcular entonces ahora el Prandtl. El Prandtl y el Prandtl superficial. Entonces, el Prandtl lo calculamos a la temperatura promedio, que ya sabíamos que era 65 grados Celsius.
Y el PRAM superficial lo calculamos a la temperatura de superficie. Entonces, para eso es que nos dan lo del vapor. Nos dice que por los tubos va vapor. Vapor saturado a 10 bar. Ese será la temperatura de superficie. Si nosotros nos vamos a tablas de propiedades del agua, aquí dice a una presión de 10 bar